país. Fernando. Sí, gracias, Mario. Efectivamente, nosotros desde la comisión hacemos permanentemente estudios sobre la industria, sobre el desarrollo de la industria que nos ocupa a nosotros como objeto regulatorio, que es la televisión abierta y cerrada en Colombia, pero también estamos con un ojo puesto en el tema de las plataformas OTT que mencionabas ahora en los contenidos digitales, y estamos en medio de esa definición. Yo creo que el ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio de perspectiva, porque sucede cuando uno va a eventos internacionales o incluso sucede también en las discusiones que uno escucha con personas cercanas sobre la muerte de la televisión y la sustitución por los contenidos emitidos por las plataformas. Y sucede que normalmente esa afirmación la suele hacer alguien desde una realidad urbana y desde una realidad de unos estratos medios a alto. Pero cuando uno mira, y pues son los resultados que nosotros hemos hecho y que han sido consecuentes en los últimos años en la comisión, pues la penetración de las plataformas en un país como Colombia, y que podemos extenderlo a la región latinoamericana, pues no es tan alta como en los países de alta capacidad adquisitiva. La penetración, de hecho, ha llegado incluso con la aparición de nuevas plataformas a un pequeño valle, después de haber estado creciendo en cifras importantes, porque el bolsillo del colombiano promedio pues normalmente no va a aguantar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ofertas de plataforma como hay en este momento, y vuelvo y digo, y eso en zonas densamente pobladas. Colombia tiene una población rural muy alta y tiene una población en la que, en cambio, la penetración de la televisión abierta, la televisión que usa un bien que es de todos, que es el espectro radioeléctrico, específicamente dentro del espectro electromagnético, pues es muchísimo más amplia, es una Colombia que no puede acceder a este tipo de contenidos y que sigue viviendo esa televisión, tanto la privada como la pública, muchas veces como su única posibilidad de acceso de puerta al mundo, para informarse, para educarse, para eh, intentar entender qué es lo que está pasando, por ejemplo, en situaciones tan complejas como las que mencionaba Alexandra ahora en medio de una pandemia. Entonces, yo creo que ese diálogo hay que hacerlo, y me parece que el momento en que yo te diría, Mario, ese diálogo termina o pasa va a ser parte del pasado, es cuando nosotros tengamos una ley actualizada en temas de televisión. Tenemos una ley del año 95, la ley 182 es del año 95, o sea, todavía tenemos unas definiciones alrededor del medio audiovisual del siglo pasado. Creo que en la medida en que logremos actualizar este tipo de leyes, las podamos y podamos tener una realidad normativa más acorde con lo que está viviendo el mundo, ahí podremos decir, bueno, estamos realmente superando por lo menos esas miradas del siglo pasado y empezar a mirar este siglo hacia adelante. Muy bien, Mauricio, desde el ejercicio y la praxis de la cotidianidad de los medios y sus propias dinámicas, ¿tú cómo observas estas tres perspectivas que hemos planteado? La televisión sigue tan viva como siempre, allá ese debate ni siquiera se considera porque es una dinámica propia, un ejercicio, digamos, natural, espontáneo. ¿Tú qué piensas, Mauricio? Bueno, sin duda yo creo que, y retomando un poco la percepción y lo que nos estaba comentando Alexandra y obviamente Fernando, la televisión se mantiene, o sea, sí hay que, y además hay que conservar la charla, hay que mantener la charla sobre esto, reflexionar al respecto. La televisión no solamente es el renacimiento durante la pandemia, obviamente tomando como punto de referencia, es el reconocimiento de las audiencias sobre el tal. Y hablo en especial de la televisión pública, digamos, en general de la televisión, pero la televisión pública es donde toma un valor muy importante y reconocimiento, porque en principio llegamos a 94% de la población colombiana. Y es allí donde a lo mejor las entidades o las empresas que miden las audiencias ni siquiera llegan. Solamente le interesan algunos municipios de la totalidad de municipios que tenemos en toda Colombia. Entonces, es ahí donde nos enteramos y nos damos cuenta qué tan importante es la televisión y qué tan importantes son los contenidos y los objetivos y la responsabilidad que tenemos nosotros, digamos, y lo hablo no solo como productor de televisión pública, lo hablo en general como productor de contenidos audiovisuales, porque ahora seguramente pasamos
a ese audiovisual que pretendemos y que queremos por la televisión y los contenidos expansivos. Pero básicamente han reconocido la importancia del auge o de la cobertura, del cubrimiento que tiene la televisión pública en todo el país. Y tenemos ejemplos verídicos y reales. Comenzó la pandemia básicamente y nosotros, obviamente en compañía del Ministerio de Educación y Cultura, fomentamos y montamos estrategias de contenidos educativos y culturales, obviamente dentro del entretenimiento, y tenemos, digamos, evidencias de esa recepción y esa comunicación de doble vía, que es en principio lo que se quiere en una comunicación, porque llegamos a todos esos municipios que definitivamente, pues digamos, a lo mejor no tienen internet, o no tienen otras plataformas, otra capacidad, otro recurso para poder llegar a contenidos audiovisuales. Entonces, ¿se mantiene viva la televisión? Obviamente se mantiene viva. ¿No desaparece? No desaparece. Que tenemos que ser productores de contenidos audiovisuales en la medida que no solamente tenemos a disposición esa plataforma de televisión, sino otras múltiples posibilidades. Entonces, sigue viva, se mantiene, perdurará, y nosotros como productores, al menos en mi caso, tenemos la obligación de llevar contenidos que de alguna manera pues nutran obviamente esa población y esa audiencia al cual estamos pues a su servicio. Muy bien, Alexandra. Entonces, en esta idea creo que hay un primer acuerdo, pero quisiéramos entonces entrar a profundizar acudiendo al planteamiento que tú misma has hecho de avanzar un poco en este sentido, y es, al hablar de crisis estamos hablando no de crisis de los medios, a veces ni siquiera de crisis de los contenidos, es pregunta, a veces ni siquiera de crisis de los formatos, a veces derivamos todos en los formatos o en la tecnología, o la crisis específicamente es la posibilidad, capacidad, idoneidad de las empresas, productores, realizadores, de adaptarse a esta nueva dinámica, a este nuevo ecosistema, y en la medida en que esa adaptación se da, las cosas comienzan a cambiar desde una perspectiva más positiva, y en la medida en que nos quedamos del tren o nos quedamos de página, entonces la crisis se hace evidente. Alexandra. Tu micro está apagado, por favor. Decía que yo me estaba refiriendo más a la crisis sanitaria, pero fíjate que tu postura me hace pensar en lo que ha sido históricamente la transformación tecnológica y la aparición de nuevos medios. Fíjate que siempre hemos hablado de crisis cuando aparece un nuevo medio y se asume que el que antecede va a desaparecer. Y lo que vemos es que eso nunca ha sucedido. Finalmente, la radio jamás desapareció, se reinventó, se ajustó y tenemos algo tan interesante que produce la radio como los podcasts. Finalmente, el cine nunca desapareció. En Colombia tenemos una salas de exhibición con un número importantísimo que crece. Por supuesto que en la pandemia se vio afectado, pero no ha desaparecido el cine porque además el cine es además un evento social, no es solamente un acto de consumo de contenidos. Y así diría yo que ha pasado frente a la televisión. La televisión obviamente se ha transformado y la crisis implica, creo yo, esas coyunturas de ajuste, de consumo, esas coyunturas que tienen que ver también con la supervivencia económica de los medios, porque obviamente en el caso de la pandemia, por ejemplo, si no tenemos salas de cine, pues no tenemos fondo para el desarrollo cinematográfico y no tenemos producción y no tenemos preservación de la memoria. Y en el caso de la televisión pública, por ejemplo, pues claramente siempre hay un problema de presupuestos que es evidente si uno compara nuestras televisiones públicas con televisiones públicas europeas que tienen sistemas de financiación distinta a través de parafiscales o a través de otros mecanismos como el impuesto de pantalla. Entonces, digamos que hay momentos coyunturales de crisis que yo creo que tienen que ver con esas transformaciones y con los retos que implican esas transformaciones. Pero en mi opinión, cada vez más rápido superamos esas crisis y cada vez más rápido logramos ajustarnos a las nuevas situaciones. Y en ese sentido, yo creo que la pandemia sí que dio muestra de eso, porque casi que la televisión pública, por ejemplo, fue capaz de ajustarse con más rapidez también por la flexibilidad de su parrilla de programación
a las necesidades de la audiencia y a poder brindar una información que fuera realmente útil. Estaba yo leyendo, que no sé si lo conozcan ustedes, una encuesta relativamente reciente del Consejo Nacional de Televisión de Chile, que se hace cada 3 años, y los resultados que por lo general logran extrapolarse a América Latina son súper interesantes, porque lo que se dice, por ejemplo, es que la gente fundamentalmente buscó informarse en la pandemia a través de la televisión, seguida muy de cerca por unos numeritos que realmente no hacen mella y que pueden ser error, por las redes sociales. Pero no olvidemos hoy que los medios como la televisión también tienen comunicación a través de las redes sociales. Entonces, un poco, Mario, para contestar la pregunta, a mí me parece que cada vez más somos más efectivos en el ajuste a esos retos que imponen las transformaciones mediáticas. Y para hablar de lo público, insisto, me parece que la pandemia es un buen ejemplo. Hubo una información pertinente, oportuna. La comunicación institucional además tenía un elemento adicional y era la confiabilidad de la información que no siempre tienen las redes sociales al margen de medios o de televisiones y radios públicas. Y me parece que eso fue una muestra excelente de lo que logramos hacer y de lo que las crisis nos pueden generar en términos de creatividad, de capacidad de respuesta, de capacidad de conexión con las audiencias. Y en mi opinión, la televisión fue la reina. Porque fíjate que en el ejemplo que está poniendo Mauricio, cuando se pensó en una infraestructura de pedagogía y de educación a través de Internet, nos encontramos con unas cifras muy complejas de cobertura de Internet, creo que más o menos el 50% en lo que es Internet fijo, un poco más alta por supuesto la móvil, pero pues no va a haber un estudiante consumiéndose sus datos para recibir clase. Y nos encontramos con otro elemento adicional en términos del Internet, y es que no existían los suficientes dispositivos para poder soportar toda esa estrategia pedagógica. Y en ese sentido, la televisión, y no solamente en el caso de RTV, ese sistema de medios públicos, sino de todos los canales regionales que tuvieron programación de ese tipo, la televisión fue el centro y el eje fundamental de la estrategia. Así que fíjense que las crisis nos hacen pensar rápido, nos ponen a responder, pero lo que nos dimos cuenta es que tenemos la capacidad de hacerlo y podemos hacerlo. Muy bien, tomando ese hilo de Ariadna, ese hilo de Alexandra que nos has planteado con respecto al papel central a la hora de la verificación, a la hora de los argumentos de autoridad de la televisión en momentos críticos como la pandemia, quisiera preguntarle a Fernando Parada sobre esta hipótesis que se ha planteado desde algunos académicos españoles, y es que finalmente no estamos en una disparidad de contenidos y de estéticas que se comparten, incluso los formatos que se comparten, sino en de alguna manera una diversificación de las pantallas de acuerdo con sus audiencias, con públicos etarios. Y un poco siendo muy reduccionista, esa hipótesis plantea que la pantalla grande, la tradicional, plana, la barrigoncita, etcétera, la de televisión tradicional, corresponde a un sector etario de 40 años para arriba, que luego hay unas plataformas que paulatinamente se han ido incorporando en el consumo de las audiencias, como dice el Pew Project Internet, y que audiencias de mediana edad están accediendo a estas plataformas OTT, mientras que la televisión de plataformas, de YouTube, porque YouTube también es televisión, por supuesto, viene para las nuevas generaciones. Entonces lo que ha habido, dicen estos académicos, es una diversificación de pantallas, pero la televisión mantiene su unidad, su dinámica y su lógica detrás de estos dispositivos y detrás de estos avances tecnológicos. Fernando. Gracias, Mario. Nosotros desde la comisión procuramos, por un principio de análisis de impacto normativo, de mejora regulatoria, el tratar de responder siempre a estas preguntas con datos. Es fundamental para una entidad que regula un mercado
conocer ese mercado. Digamos que es cierto que hay una cantidad de investigaciones, algunas de las que mencionas a nivel europeo, otras a nivel latinoamericano, algunas en una vía contraria totalmente a lo que estabas afirmando ahora. Así que nosotros tenemos en este momento una investigación dentro de nuestra agenda regulatoria para el próximo año que busca precisamente responder a esa pregunta para ver si es o no un mercado relevante el que compone hoy la televisión con las plataformas OTT. Si esto es así y si realmente hay una relevancia, si realmente hay una sustitución más allá del consumo de públicos en las diferentes edades que mencionabas, y si realmente hay una fuga de la inversión publicitaria de un medio o de una plataforma mejor a la otra. Nosotros esperamos que estos resultados, que estos números nos digan a nosotros con certeza qué puede estar sucediendo a nivel de ese mercado relevante. Y en esa respuesta vamos a poder nosotros pues empezar a tomar decisiones también de la forma como regulamos ese que puede ser un desbalance, según está planteado en este momento, un terreno desnivelado, como lo dicen los productores de televisión abierta, frente a la competencia de las OTT. Si eso está pasando, Mario, como tú lo afirmas, es porque la televisión tradicional no ha entendido la enorme ventaja que tiene sobre las plataformas OTT. Y es una ventaja de modelo de negocio, es una ventaja de estrategia, porque si tú quieres llegar a la totalidad de este público que mencionaste, las plataformas OTT que nacieron dentro de una estrategia virtual digital tendrían en este momento que hacer unas enormes inversiones en estructura, en infraestructura técnica para poder llegar con esa calidad y para poder llegar con esa firmeza con la que llegan, de la que hablaba ahorita Mauricio, a regiones de amplia cobertura que generan mucha seguridad además en la persona que está consumiendo. Mientras que la televisión tradicional, hablemos de la televisión abierta, radiodifundida, tiene a su mano las plataformas digitales. Es decir, si la televisión tradicional dice, voy a concentrar en una estrategia que podría ser interesante como la que planteas, cierta población etaria en la televisión que en este momento tengo abierta, radiodifundida, y voy a conquistar esas nuevos televidentes a través de la estrategia digital para que luego lleguen a mis otras plataformas, lo pueden hacer y lo están haciendo. Mauricio seguramente nos contará ahora, por ejemplo, mucho de la estrategia que tiene RTBC dentro de es complementar ese universo, y eso es una ventaja que tal vez la ha entendido más rápido la televisión pública que la televisión privada en Colombia. Luego podría darse ese nivel de sustitución, pero fíjate, por ejemplo, que las ventajas de la televisión, como son la inmediatez, la cercanía de la que hablaba ahorita Alexandra en medio de la pandemia, no solamente el rol fundamental que cumplió la televisión pública, sino la televisión local, la televisión comunitaria. La gente buscaba información dentro de tanta infodemia, dentro de tanta noticia falsa que está rotando por las redes. Cuando quería informarse realmente de lo que estaba sucediendo, iba a la televisión abierta, concretamente a la televisión local, que le contaba lo que estaba pasando a 2 cuadras de su casa. Entonces, esto es un valor enorme, esto es un valor que va a ser muy difícilmente sustituible por cualquier otra plataforma, por inversiones y por cantidad de estrategia de globalización que tengan. Luego, en la medida en que la televisión abierta entienda esas ventajas enormes que tiene, el que la gente les cree, el poder hacer todavía periodismo de información e invertir en él, el tener una confianza ganada a lo largo de muchos años de su marca frente a un televidente y extrapolarlo a las plataformas digitales, seguramente la televisión tradicional va a poder traer toda la composición etaria que mencionaste y concentrarla dentro de su oferta. Muy bien. Mauricio, digamos que una de las grandes revoluciones, si se quiere llamar así, de los grandes avances, de las grandes innovaciones, y vamos a comenzar a desagregar los actores en el proceso televisivo para comenzar a hablar de las audiencias, tiene que ver justamente con la concienciación de las audiencias de la televisión en términos de derechos. Ya no como un servicio, ya no como una actividad de un medio de comunicación lineal, sino fundamentalmente en términos de derechos. Y eso sí que toca la televisión pública, que siente ahora no solo un televidente, una audiencia
también en plataformas más interesada, sino también más exigente, porque sabe que lo que por allí pasa le corresponde por esta concepción de derecho humano, además, que le da lugar a otros derechos, sobre los cuales las audiencias paulatinamente van incorporando nuevas exigencias y nuevos reclamos, Mauricio. Bueno, digamos que afortunadamente, digo yo, me siento un poco con cierto privilegio estar dentro de Señal Colombia, pero que a la vez ni siquiera es solo Señal Colombia. Digamos que la marca que está detrás de Señal Colombia es RTBC, Sistema de Medios Públicos, y nosotros sí tenemos una ventaja que obviamente hemos trabajado desde hace ya varios años, que no solamente efectivamente atendemos a una televisión abierta y demás, ¿verdad? Atendemos efectivamente a unas plataformas OTT como lo es RTBC Play, tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos nuestra radio y 52 emisoras en todo el país. En fin, tenemos una variedad de plataformas y nosotros como productores, digamos, pretendiendo un poco y llamando a que los productores, y ahorita hablamos del tema de derechos, pero quería hacer como esa introducción, esa producción que en un principio se diseñaba para una sola plataforma, tenemos que estar pensando desde ya que estamos produciendo para múltiples plataformas. Obviamente, con toda la obligatoriedad, el respeto y los derechos que tienen que tener la audiencia. Entonces, estamos produciendo y diseñando. Obviamente, eso afecta a los presupuestos y un diseño un poco y una mirada distinta sobre lo que hay que hacer. Invito a los productores a meterse en una producción más inmersiva, generando unos contenidos de una televisión expandida, atendiendo a que ese diseño que se genera desde el principio vaya pensando en que tenemos la posibilidad y la oportunidad de estar en esas diferentes plataformas. Entonces, hablamos por la televisión abierta, efectivamente, hablamos por el canal de YouTube, hablamos por Facebook, hablamos por estas OTTs. Entonces, digamos que esa es un poco la invitación, pero además la mirada tiene que ser distinta de la producción. Antes decíamos casi como, hey, dentro del diseño de presupuesto es como ajustémonos. La palabra tal vez no es ahorrar, pero sí optimicemos el recurso desde el mismo diseño de la producción, y ahora lo que podemos pretender y lo que podemos hacer es miremos todas las posibilidades de grabación y optimicemos lo que grabamos para generar historias y contenidos en diferentes plataformas. Desde la televisión pública, efectivamente, tenemos la obligatoriedad y obviamente los televidentes el derecho a su información y a tener esa posibilidad de contenidos en todas esas plataformas y poder llegar a todas las audiencias, poder llegar a todas las regiones del país. Lo advertíamos ahorita que estamos llegando al 94% de la población solamente por televisión abierta, pero tenemos esas otras plataformas que, y donde tienen acceso los diferentes públicos. En esa medida, pues, digamos, cumplimos y, como te digo y vuelvo, insisto, me siento de alguna manera como orgulloso de pertenecer a esta empresa que de alguna manera nos ha cambiado un poco la mirada, pero obviamente a través de la crisis o a raíz de la crisis que empezó un poco como segunda inquietud y escenario de discusión o de reflexión, nos lleva a pensar en esa posibilidad de esa variedad de contenidos para atender a la variedad de audiencia que tenemos, porque pues, para nadie es un secreto, digamos, atender desde o presentar contenidos desde una televisión abierta, pues existe la dificultad porque no somos canales temáticos, no, digamos, no vamos a unos nichos específicos, vamos un poco a toda la población colombiana y ahí es la dificultad de poder programar y de poder producir y poder diseñar productos que lleguen a esa población, donde tienen todo el derecho de poder recibir una señal con los contenidos que de alguna manera sirvan, funcionen desde los objetivos del canal, que a través del entretenimiento y unos contenidos eduquemos y presentemos diversidad de contenidos. Siguiendo con esta línea... Mario, dame un segundito, Mario, sí, solo para invitar a la audiencia que tenemos en este panel conectada, que también ellos pueden intervenir haciendo preguntas en el chat, por ejemplo, si quieren, o preguntas o inquietudes sobre la temática que se está abordando, y por favor los invitamos a que lo hagan, y entonces estamos abiertos y trataremos de tener el tiempo para responder estas inquietudes o estas preguntas, que nuestra audiencia, hablando de audiencias, pues participe también y se conecte con la conversación. Nada más, Mario, muchas gracias.
Vale, Carlos, a propósito de interactividad. Siguiendo con este actor de la audiencia, Alexandra, sigamos planteando dilemas contemporáneos que a veces se emergen a manera de crítica, a veces a manera de mirada reflexiva, y es pensando en las audiencias a la televisión tradicional, digamos a la televisión de primera pantalla, a la televisión de radiodifundida, incluso a la que llega por cable operadores, se le señala de tener una programación, una concepción y un encuadre desde su perspectiva y no desde la perspectiva de las audiencias. Y en cambio, se pone como alter, como referente a las plataformas que aparentemente sí tienen a las audiencias en el centro de su pensamiento. Pero del otro lado también existe la crítica de que los contenidos digitales y particularmente el de redes a veces le rinden demasiada pleitesía a los caprichos de las audiencias, y estoy citando, no es la posición nuestra, y están subsumidos a las lógicas de consumo, siguiendo esto de que los televidentes son los que mandan y a ellos hay que complacerlos, y se olvidan del paradigma de la televisión desde el punto de vista de la información y del entretenimiento. ¿Dónde te ubicas tú, Alexandra? Yo creo, Mario, que lo primero que habría que hacer, por supuesto, para esa ubicación es una diferenciación entre la razón de ser de la televisión pública frente a la razón de ser de la televisión privada, porque claramente las audiencias, entre comillas, mandan para la televisión comercial. Eso no quiere decir que no deba haber una conexión con las audiencias desde la televisión pública, pero desde un sentido del interés público y no del interés comercial, que son dos cosas completamente diferentes. Lo que tú estás planteando de que las plataformas OTT o los servicios VOD claramente hacen análisis y métricas que les permiten saber si la gente quiere consumir más A o la gente quiere consumir más B, o si quieren un final A o si quieren un final B. Yo creo que esa no podría ser la lógica de la televisión pública, porque la televisión pública, por supuesto, respondiendo a necesidades de las audiencias, tiene unas funciones distintas dentro de la sociedad y tendría que tenerlas porque si no, no tendría sentido una financiación del Estado para hacer exactamente lo mismo que hace la televisión comercial. Entonces sí creo que tendríamos que poder ubicarnos en cuál de esas orillas, y creo que es muy importante decir que las dos se complementan. Está bien que a la audiencia se le dé lo que quiere y que mande, pero también que haya unos contenidos que se consideren de interés general y que se consideren ligados a otra serie de valores más de carácter de identidad cultural de un pueblo, porque es que volvemos a lo mismo. En un mundo globalizado como en el que vivimos hoy, el diferencial está en la televisión abierta regional y nacional, porque de resto pues podemos consumir exactamente todo lo mismo y ser ciudadanos del mundo y formar ciudadanos del mundo. Pero ¿dónde quedan entonces los elementos que son centrales para la televisión pública, como los valores culturales, la identidad cultural, la idiosincrasia, la historia, la memoria, que es un tema que está trabajando muy de la mano con la fundación, por ejemplo, Señal Memoria? Entonces yo creo que evidentemente ese análisis debe hacerse dependiendo de la orilla desde la que estemos hablando y también de las posibilidades tecnológicas que nos permiten esas orillas. Es clarísimo que la OTT permite un servicio dirigido a nichos porque yo tengo un gran repositorio en donde puedo ir y buscar lo que a mí como audiencia me interesa. De hecho, me lo marcan, me estudian mi tendencia y me dicen, ¿a usted le gusta consumir esto? De lo que le gusta consumir le ofrezco esto. Entonces, la misma plataforma está diseñada para atender esa métrica y ese gusto del consumidor. La lógica de la televisión abierta pues puede ser distinta, aunque tenemos algunos canales de televisión abierta que pueden ser canales temáticos, pues también están los canales de carácter generalista, que en mi opinión también un poco esa visión apocalíptica de que toda la televisión generalista iba a desaparecer tampoco es cierto. A mí me parece que lo que estamos viendo, que es muy interesante y que de alguna manera también lo dijeron muchos analistas y muchos investigadores, es que todo podía convivir
y que de hecho iba a convivir en un futuro, y yo creo que eso es lo que está pasando. Yo generalmente si quiero informarme me voy a la televisión abierta, si quiero ver una película me voy a una OTT, hoy también me informo a través de las redes, pero por ejemplo hay quienes se informan a través de las redes ligadas a medios, no les gusta hacerlo, redes donde no hay una confiabilidad de la información. Entonces yo creo, Mario, que para cerrar la respuesta es, depende de qué tipo de televisión estemos hablando, porque todas tienen razones de ser, por lo menos en lo central, distintas, así sigamos hablando de entretener, educar, informar de manera general, pero cada tipo de televisión tiene, por supuesto, unos focos y unos objetivos que son distintos. Muy bien, Fernando, sobre este mismo tema de las audiencias, parece que en televisión todo crece, crecen los canales, crecen las audiencias, en unos lugares más que otros, pero lo único que no parece crecer es la pauta publicitaria en sentido amplio, que está un poco por encima del $1.000.000.000 anual. Esa no crece tanto, o no crece proporcionalmente como quisiéramos todo, para que sirviera como sostenibilidad a los diversos medios, particularmente a los emergentes. Las audiencias, ¿qué papel juegan? ¿Y qué hay de ese mito de que las audiencias televisivas están acostumbrados a lo gratuito y que ellos no tienen intervención en la sostenibilidad? Lo cual, entre paréntesis, no es tan cierto. Si uno mira la dieta informática de un joven hoy, está acostumbrado a paga por su dispositivo y su app en música, paga por su dispositivo y su app en video, paga por su dispositivo y su app en diseño. Eso de que las audiencias no están acostumbradas al pague por ver o por consumir, de pronto no es tan cierto. ¿Qué papel juegan esas audiencias en esta sostenibilidad, teniendo en cuenta que el rubro publicitario no crece como quisiéramos, Fernando? Bueno, sucede, Mario, como comentábamos un poco atrás también, y lo decía también Alexandra ahora, hay que pensar en el tema de la razón detrás del mercado, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una plataforma OTT, es una empresa globalizada, es una empresa multinacional cuyo objetivo principal no puede ni debe ser otro que el de generar beneficios económicos. Cuando nosotros hablamos de entidades o empresas que usan el espectro radioeléctrico, que es de todos, significa que están prestando un servicio público. Y al prestar un servicio público, pues tienen que responder a los fines y principios de ese servicio, porque el Estado está alquilando, prestando esa posibilidad técnica para que los operadores que lo utilicen puedan generar un negocio, porque no se niega, pues obviamente que el operador allí está buscando una razón económica, pero un negocio que está enmarcado entre los fines y principios del servicio. Esa es una diferencia que es fundamental porque es una diferencia que va directamente a los contenidos. O sea, ¿cuál es la razón y qué es lo que debe buscar un operador que produce televisión pública o privada, en televisión abierta? Pues tiene que cumplir esos fines y tiene que buscar lo que está definido por la ley, entre eso el cumplimiento de los derechos de los televidentes y de las audiencias. Más que cuando se da una situación como la que puntualizaba Mauricio, de una penetración tan alta del Servicio Nacional de Televisión, donde nos hacemos responsables de esos contenidos frente a poblaciones vulnerables. Y poblaciones vulnerables, estoy hablando de zonas rurales de Colombia, de niños, niñas y adolescentes que no tienen en muchos casos en su círculo familiar o social una protección o un soporte o una red como la pueden tener los usuarios de las zonas urbanas que acceden a contenidos probablemente no adecuados en plataformas como OTT, que están orientados únicamente a la razón del beneficio económico. Si eso fuera así, no existiría una vigilancia sobre el mercado, no habría una razón para la regulación y simplemente liberaríamos un mercado para que en las razones del equilibrio económico que se dieran, pues cada uno buscara la manera de generar el mayor beneficio económico. Sin embargo, desde la Comisión también nos preocupa que el mercado exista, que el mercado invierta, que el mercado sea innovador y por supuesto que nos interesa mirar eso que tú estás mirando,
Mario, y es la forma como se está comportando la pauta. Si realmente la respuesta que se está dando es una respuesta adecuada a la inversión que pueden estar haciendo los canales en propuestas innovadoras o en propuestas que de alguna manera traten de atraer o retener a esos televidentes en las diferentes zonas que mencionaba ahora o en las diferentes composiciones etarias que mencionabas tú. Y en ese caso, pues hay que pensar en cuál es el modelo de negocio que debe venir para esa televisión a los próximos años. Eso es consecuente a cualquier industria. En la medida en que una industria avanza y aparecen competidores sustitutos o mercados relevantes, pues el modelo tradicional del negocio probablemente no pueda ser el mismo para los próximos años. Probablemente, como decía Alexandra, aquí acaben conviviendo OTTs con tensión abierta, con cable operadores, que también el fenómeno de cord-cutting, por ejemplo, en Latinoamérica no es tan alto como se da en el mundo, o sea, la gente sigue viendo televisión por cable, no salió corriendo la televisión por cable en masa a las OTT como sí pasó en Europa y como sí pasó de forma masiva en Estados Unidos. Entonces, la convivencia de estos tipos de televisión, hay personas que tienen solamente en su casa TDT y un Netflix, por ejemplo, que es una población muy grande en Colombia que vive así. Hay otros que solamente tienen la posibilidad de acceder a los canales de TDT. Hay otros que tienen televisión por cable y lo único que ven en televisión por cable son los canales nacionales. O sea, esa composición de la televisión en Colombia es una composición que viene de muchas maneras, y en la medida en que cada usuario entienda que, bueno, si lo mío es un negocio, y estoy viendo que los ingresos no están viniendo de la forma adecuada dentro de esa pauta, pues estoy viendo otras vías de monetización que sí tienen las plataformas, estoy viendo otras vías de monetización como los micropagos de los que hablabas ahorita, el pay-per-view, por ejemplo, pues es válido. O sea, yo creo que son formas de buscar que el modelo se sostenga, que el modelo tenga inversión y que el modelo tenga una fuerza más grande para el futuro. Muy bien, Mauricio, vamos a ir incorporando paulatinamente las preguntas o comentarios que están apareciendo en nuestro chat, y voy a comenzar en este terreno de las audiencias en el que estamos. Ya vamos a hablar del medio, de los contenidos, de los mensajes y luego de la parte tecnológica, pero en esta parte central, Mauricio, creo que todos en algún momento en las redacciones, en las producciones, en el trabajo de campo, en los talleres creativos, sufrimos, y yo lo planteo así, sufrimos o padecimos la voz autorial de una persona o de varias personas en esos consejos de redacción o en esos consejos de lluvia de ideas para producciones, que decía textualmente: yo sé qué quieren las audiencias, es que yo sí sé qué quieren las audiencias. Y normalmente ese era un argumento de autoridad fundamentado en la costumbre, porque las cosas se hacían así y punto, ¿verdad? Y punto era taxativo. Hoy, y a propósito de lo que pregunta Cristian Vitar, ¿qué tanto hemos podido avanzar en términos de conocimiento de los usuarios, de veras, de conocimiento de veras de las audiencias, a través de la recolección y análisis de Big Data, y yo añado de inteligencia artificial, Mauricio? Sin duda, digamos que cada vez las posibilidades de tener información acerca de la audiencia es mayor. Digamos, no solamente tenemos los estudios de audiencia de Ibope, sino a través de las plataformas podemos llegar a conocer un poco más a la audiencia. Definitivamente, digamos, sería muy inteligente, y digamos, parte de la estrategia es qué es lo que quieren, cuál es el gusto de la audiencia para poder diseñar programación y contenidos acordes a esas necesidades. Sin embargo, digamos, y atando un poco el título de este panel de la televisión que queremos, yo me voy un poco al mundo individual de la audiencia, decir, hey, ¿cuál es la televisión que quiero? El que tiene el control es la audiencia, ¿verdad? O sea, yo elijo lo que realmente a mí me convence, me gusta y identifico. Llámese en televisión abierta, llámese en plataformas OTT, llámese en plataformas digitales o llámese en radio, bueno, cualquier otra plataforma. Entonces, pero sí, obviamente tenemos información que llega y que nos da el perfil del consumidor, atendiendo un poco y marcado dentro de edades, gustos, consumos de todo tipo. Entonces, pues digamos que ya definitivamente el tema autoritario de pongamos esto porque a mí me gusta, porque soy el gerente, porque soy el dueño, o porque, digamos, cada vez está pues, más echado un poco al olvido, porque
Definitivamente sí tenemos que atender a una audiencia, y es la audiencia la que nos reclama, o es la audiencia la que busca lo que realmente quiere ver en su casa. Casi que estamos llamando, si antes había una televisión que podríamos enmarcar de poderme congregar en un público, o sea, más pública, más en grupo, ahora estamos hablando de un consumo más individual. Obviamente en los últimos años ha sido evidente. Si retomamos un poquitico en la historia, digamos que la televisión, había un televisor en la casa de la familia que estaba en la sala, y todos alrededor del televisor había, digamos, un público enganchado a esos contenidos. Ahora los consumos son mucho más individuales. O sea, yo lo llevo en mi teléfono, en el tablet, en la radio, en fin, lo que sea. O simplemente en el televisor que tengo en el cuarto o en la sala. Eh, pero, pero hay que conocer la audiencia para poderles llegar con un contenido que tenga aceptación. O sea, no podríamos definitivamente pensar desde un solo lado, en una sola vía de comunicación, cuando estamos refiriendo a contenidos audiovisuales. Ni siquiera solo de televisión, de contenidos en general, para poder llegar a esa audiencia. Entonces, sí o sí, claro que nos nutrimos, o se nutre, pues digamos que es lo más, un poco, en principio, lógico para las empresas productoras de contenido audiovisuales, mirar a quién va dirigido ese contenido. Entonces, sí hay información importante, que no solamente el Big Data, sino, digamos, todas las sistemas de evaluación de audiencias, pues que están disponibles para las empresas productoras de contenidos, pues los que tengan acceso a esa información, obviamente, al que tenga el recurso para poder pagarlo y poder tener esa información, pues obviamente se utiliza para poder generar contenidos. Pero ya estamos en un manejo de contenido de consumo individual de televisión. Ahora, refiriendo un poco a lo que estaba diciendo ahora hace un momento, Mauricio, que las audiencias no crecen, que la publicidad no crece. Yo creo que sí crece, la población en general crece, lo que está haciendo es repartiéndose, y la publicidad crece, pero lo que hace es que se reparte. Simplemente antes estaba concentrado solamente en un medio de comunicación o en una plataforma, o solamente en un canal, y ahora hay múltiples canales. Entonces, ese mismo grueso de la publicidad lo que hace es que no se concentra en un solo lado. Simplemente ese mismo crece, pero se reparte. Por lo anterior, el efecto es ver disminución en cada una de las plataformas, pero al sumarlas, sí vemos un efecto de crecimiento. Y que la audiencia, igual sucede el mismo caso, crece, pero se reparten las múltiples posibilidades de ver contenidos. O sea que sí crece, simplemente tenemos una diversidad de posibilidades para poder atender esa necesidad a la audiencia. Sí, estamos de acuerdo, Mauricio. Las audiencias crecen y crecen proporcionalmente. Hoy están distribuidas y fragmentadas. Alexandra, entremos en la siguiente fase, en el siguiente estadio de análisis, y es el papel, la función, la vigencia de la televisión en sentido amplio como dispositivo cultural, como medio de comunicación, como elemento central en la cultura contemporánea. Y aprovechemos una pregunta y una aseveración, una propuesta que hacen quienes están participando en el chat, y te las transmito. Pregunta Carlos Obando si el monopolio que tenían los medios de información, o el monopolio que tenían los medios acerca de la información y el entretenimiento, se está diluyendo en lo digital. Y lo uno en la inquietud, Alexandra, a lo que dice Fernando Charri, que dice que escucha hablar de industria, mercado y consumo alrededor de la televisión y del audiovisual, y que reflexionando puede concluir que tal vez la televisión en el futuro no desaparezca. Tal vez lo que va a desaparecer sea la idea de televisión como expresión o manifestación cultural. Por un lado, Carlos Obando, como el planteamiento, digamos, ejemplar, paradigmático de la televisión en términos de información y entretenimiento, y por otro lado, la propuesta de Fernando como dispositivo de manifestación cultural, Alexandra. Yo creería frente a la primera pregunta del monopolio informativo, mi respuesta es sí, se ha diluido, sin lugar a dudas, porque hoy las personas tenemos la oportunidad de informarnos a través de múltiples pantallas y por supuesto múltiples plataformas. Hace unos meses participaba yo en un foro académico sobre el tema de los informativos, de las noticias, de cómo, por supuesto, los grupos económicos, no solo en Colombia, sino en muchas partes del planeta,
son hoy los dueños de los medios de comunicación más importantes y de mayor alcance en términos de consumo, y cómo eso pues les da una ventaja en materia informativa. Pero creo que hay que mirar también la otra cara de la moneda, y es que si bien es cierto, siguen pudiendo tener una preponderancia, si bien es cierto, hoy ya no tenemos como teníamos hace 20 o 30 años, 2, 4, 6 y hasta 8 noticieros al día de diferentes ideologías políticas o de diferentes casas políticas, porque así se distribuían en la televisión colombiana, pues también tenemos hoy una contraparte y un contrapeso, que son las redes sociales y las otras plataformas a través de las cuales la gente se está informando y la gente busca la información. Específicamente, creo que es interesante hacer una reflexión. Hace 20 años o 30 años, lo más importante y por lo que realmente se pagaba era por tener o un espacio en televisión, que era así como se concesionaba en el caso de la televisión llamada mixta, que aún existe de alguna manera, y de otra parte pues estaba la televisión mixta, y de otra parte estaba la posibilidad ya en la década de los 90 de tener un canal de televisión y de que se concesionara espectro del radioeléctrico para tener un canal de televisión. Hoy pues realmente eso ya no es tan vital como era hace mucho tiempo, porque cualquiera puede tener un canal y cualquiera puede tener 10 millones de seguidores a través de un canal, por supuesto con unas infraestructuras y alcances distintos, pero en el país lo hemos visto. Yo creo que hay casos recientes que nos muestran que cuando un periodista que genera opinión de manera importante en el país sale de un medio, puede, por ejemplo, arrancar un medio de carácter digital y alcanzar unos niveles de audiencia importantes. Entonces, a la primera pregunta, yo diría que sí se ha diluido ese monopolio de la información, con ventajas y desventajas, por supuesto. No, es decir, se ha diluido, pero también tenemos que la información a través de las redes requiere de unos procesos de validación, y que aprendamos a hacer unos procesos de validación que no nos lleven a creer cualquier cosa que nos dicen a través de las redes sociales. Es decir, con esto lo que quiero señalar como desventaja es que evidentemente cuando yo tengo el sello de un medio que me está respaldando una información, hay alguien que está respondiendo por ella. Y en el otro caso, pues puedo tener una cantidad de gente diciendo, y creo que en la pandemia sí que lo vimos con lo que mencionaba Fernando, la infodemia, diciendo cualquier locura sin ningún sustento científico sobre el tema del virus o sobre el tema de las vacunas, etc. Eso frente a la primera pregunta. Y frente a la segunda pregunta, yo sinceramente, independiente de estas tendencias, y estaba leyendo allí otra de las preguntas, de estas tendencias que llevan a una internacionalización de nuestra televisión o de una forma de hacer la televisión, independientemente de eso, yo no creo que la televisión como elemento fundamental de la cultura de las naciones vaya a desaparecer, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, porque finalmente eso nos haría olvidar algo que es fundamental de la televisión en términos de las audiencias, y es que las audiencias también buscan en la televisión una identificación. Es decir, la gente de alguna manera también va a verse en la televisión como sociedad, como persona, como... Sí, también hay un proceso de identificación. Y por eso, de alguna manera, fíjense que en el caso, para citar ejemplos exitosos en el contexto colombiano, en el caso de la televisión regional, cuando hemos visto, por ejemplo, producciones de ficción que abordan la exaltación de valores de la región o de personajes que representan una región, hay una respuesta de la audiencia, y hay una respuesta porque estoy buscando algo que tenga que ver conmigo. Claro que a todos nos encantan las OTTs y demás, pero siempre llegamos a un punto en el que estamos buscando reconocernos como sujetos que hacemos parte de una sociedad y de un conglomerado social que tiene unas características y que tiene una identidad y que tiene unos valores culturales, insisto, no obstante
que cada vez seamos más ciudadanos del mundo y que de alguna manera producciones colombianas que quieran estar en plataformas OTT, pues empiezan a jugar con las dinámicas y con las narrativas de esas plataformas, pero no creo que vaya a suceder que la televisión como un dispositivo de transmisión cultural vaya a desaparecer. Muy bien, Fernando, los paradigmas evidentemente están cambiando, particularmente aquel paradigma que planteaba a la televisión como la voz o la imagen de los que no tenían voz o no tenían imagen. Hoy esas audiencias tienen voz, imagen y tienen voz propia y tienen altoparlante. Pero, y aquí sí que está jugando un papel importante, digamos, algunos de los proyectos que está desarrollando la CRC. ¿Cómo son esos paradigmas en lo que tiene que ver con participación ciudadana, toda la responsabilidad democrática, en lo que tiene que ver con pluralismo y en lo que tiene que ver con diversidad como mandato constitucional que tiene la televisión en este sentido, Fernando? Sí, Mario, la preocupación alrededor de la pregunta de si ya como dices tú, en el tema claro de que la televisión abierta es muy fuerte y lo seguirá siendo muchos años, es qué tipo de televisión queremos nosotros ahí, ¿no? ¿Qué tipo de televisión queremos ver? ¿Qué tipo de televisión queremos que consuman nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Qué tipo de televisión queremos que llegue a las zonas rurales? ¿Qué tipo de televisión queremos consumir nosotros como alternativa a estas plataformas digitales? Y la respuesta está en gran parte de lo que tú dices. Lo primero es un tema de participación ciudadana. Esta es una televisión que es de todos. Esta es una televisión que nos pertenece, lo decía Mauricio también, es la audiencia en este tipo de televisión quien definitivamente determina al cambiar el canal o apagar el televisor o irse a otra pantalla, si realmente es eso lo que quiere ver, lo que le están entregando o no. Y luego hay que capacitar a esa audiencia mucho más en términos de consumo, ¿no? Entonces, para nosotros el tema de capacitación ha sido fundamental desde el comienzo en la sesión. Nosotros hemos considerado que es fundamental crear cursos como los que hemos creado en nuestra aula CRC para enseñarle a la audiencia a ser un mejor consumidor de esos medios, a ser menos víctima de las noticias falsas, a ser un creador de contenidos más responsable, porque lo dices tú ahora, hay muchas personas, más personas con voz y con imagen en los medios, pero muchos de ellos y muchas de ellas no son conscientes de la responsabilidad que se están echando encima al poder hablarle a tantas personas al mismo tiempo con un medio tan poderoso como es el medio audiovisual. Entonces, también tenemos un curso para creadores audiovisuales para que sean conscientes de lo que significa crear esos contenidos. Hablabas de pluralismo, para nosotros eso es fundamental, o sea, necesitamos una televisión plural, necesitamos una televisión con muchas voces, necesitamos una información con muchas fuentes, necesitamos una televisión que garantice ese acceso al medio y que garantice el acceso al consumo. Ese es un tipo de televisión que nosotros queremos y que consideramos un éxito en la medida en que lo fortalecemos. Por eso estamos en otro proyecto generando un barómetro que nos permite a nosotros medir esa diversidad en la televisión colombiana. Nosotros queremos, más allá de palabras, y les decía ahora, con datos, con información y con información muy visual, que la gente pueda saber cuál es realmente el nivel de diversidad de los canales y de los programas que se emiten en la televisión abierta y cerrada en Colombia. ¿Qué está pasando detrás de esos comités? ¿Qué decisiones se están tomando frente incluso a poblaciones muy específicas? Y ahí me meto con el otro tema, que es el último que trataste, y es, por ejemplo, nos preocupa mucho cómo se está logrando la representación de lo femenino en la televisión en Colombia. Y por eso estamos haciendo una investigación que ya están dando y que está bastante adelantada en términos de género. O sea, ¿cuál es el tipo de mujer que presenta nuestra televisión? ¿Cuál es el tipo de patrón y de roles? Si perpetúa y busca de alguna manera perpetuar unos roles que ya son equivocados o que no tienen ningún sentido en el mundo que nosotros estamos viviendo. ¿Qué tanta voz tienen las mujeres en estos medios? ¿Qué tanta participación en los informativos más allá de solamente una figura decorativa y, por ejemplo, no aparecer en los llamados paneles de expertos donde no aparecen, según hemos visto ya en nuestros datos, pocas veces expertas? ¿Cuáles son las formas de comunicación? ¿Cuándo hablan las mujeres en los programas, por ejemplo, de creación de contenidos
de entretenimiento, si hablan solamente para valorar lo que dijo un hombre o si realmente tienen un rol protagonista. Y lo estamos extendiendo a otras poblaciones que a veces el productor olvida que hacen parte de la realidad de nuestro país y de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, personas con discapacidad. Nosotros estamos haciendo un estudio sobre cómo el medio representa a las personas de discapacidad y ya tuvimos grandes sorpresas con los productores porque ellos mismos no se daban cuenta de cómo lo estaban haciendo. En su cabeza todavía están estos arquetipos tradicionales que tienen años pues, de estar fundados desde Prof y todas sus morfologías del cuento, y entonces la deformación, por ejemplo, es una deformación o una ausencia física de la belleza, implica necesariamente una mente perversa, ¿no? En esos arquetipos y estereotipos. Lo estamos repitiendo nosotros en nuestros medios. Cuando una persona aparece con algún tipo de discapacidad, inmediatamente su rol es por su discapacidad o por otras habilidades que puede tener. Es decir, esto hay que mirarlo y esto hay que discutirlo, y esto sí que es importante, porque si es la televisión que nosotros estamos consumiendo, si es la televisión que, como decimos, se va a mantener muy fuerte sobre los próximos años, si es la televisión que está viendo la población más vulnerable que es en Colombia, qué tipo de televisión está consumiendo, y en consecuencia esa modificación, que esto ya no es secreto para nadie, pues modificación inmediata o permanente que puede hacer sobre una persona, qué es lo que está dando y qué tipo de ciudadano y ciudadana está formando hacia el futuro. Entonces, esos son temas que nos preocupan, nos ocupan mucho en este momento, lo estamos mirando, lo estamos fortaleciendo y estamos desarrollando esto con todos los agentes, ¿no? Esto no es un tema de verticalidad del regulador y abajo los agentes, como tú tienes que hacer esto así, sino que es un ejercicio que hacemos conjunto con audiencias, con productores, con padres de familia, con otros organismos como el MINTIC, otros organismos como la ANE, como la SIC. O sea, esto es un trabajo mancomunado entre todos para lograr que esa televisión que nosotros tenemos sea realmente la televisión que queremos. Muy bien, Mauricio, para cerrar esta fase sobre el papel actual de la televisión, no solo como medio de comunicación, sino como dispositivo cultural, quisiéramos preguntarte, ¿tú cómo ves en el presente, sobre todo en el presente inmediato? Ya tendremos tiempo de hablar del futuro y de las perspectivas de futuro un poco más amplias, pero en el presente inmediato, esta dinámica, particularmente de la televisión pública, si ha ido evolucionando de esa perspectiva que alguna vez planteaba Hegel frente a la prensa. Hegel decía a propósito de las audiencias o los lectores de periódicos que se trataba de la lectura a manera de oración matutina del ser humano contemporáneo frente al papel. Eso lo podríamos parafrasear y decir la actitud de las audiencias en una oración permanente, una conexión permanente con la televisión a distintas horas, con un medio hegemónico. Y uno, esa inquietud de cómo es hoy esa configuración del medio en relación con sus audiencias, lo uno con lo que pregunta Carlos, tratándose de audiencias fragmentadas, volátiles, hiperconectadas en lo digital, y ya no una audiencia única en un canal o unos canales generalistas. Mauricio. Gracias, Mario. Pues digamos que RTBC, Sistema de Medios Públicos, obviamente, hablando desde el rol que tengo en este momento y como productor que soy, básicamente, digamos, nosotros sí, RTBC, estamos avanzando en una construcción, en un diseño de contenidos que sí nos llevan a cubrir de alguna manera toda esa audiencia que está repartida o que es variable definitivamente, que es diversa. Generamos desde el diseño de la producción misma unos contenidos dispuestos para plataforma de televisión, vuelvo, insisto, RTBC Play, la radio ahora tiene un canal en la TDT que se llama Exploremos y atiende un poco con contenidos en formato de podcast. Tenemos la recuperación y la participación de Señal Memoria en compañía de la Fundación Patrimonio Fílmico para la elaboración de contenidos que llega un poco y pretendemos generar, digamos, no monopolizar efectivamente la audiencia, pero sí poder llegar a esa diversidad de audiencia. Tenemos, por ejemplo, en este momento un proyecto que estamos realizando
que se llama Nación Rebelde, que es la historia del rock en Colombia. Y esa historia del rock en Colombia, en principio, aunque se genera como columna vertebral un contenido para Señal Colombia como canal, estamos haciendo podcast para radio, estamos haciendo inclusive una revista que atiende y recupera toda esa información de todo el proceso de investigación y de producción que nos lleva elementos para producir una revista. Estamos diseñando y como parte de esos contenidos expandidos, estamos generando una exposición justamente con todo ese material que nos ha arrojado, toda esa investigación y producción. Entonces son proyectos, así como Nación Rebelde, tenemos, por ejemplo, el desplazamiento y el viaje que hicimos por el río Magdalena, donde todas las marcas participaron y cada uno desde su diferente intención y búsqueda y cumplimiento de objetivo para llegar a ese público, hicimos todo el recorrido. Entonces, Señal Colombia estuvo presente en todo el desplazamiento por el río Magdalena, pero radio también hacía sus contenidos, pero a la vez teníamos la fotografía que generaba historias desde lo digital. Entonces, sí ha evolucionado y nosotros como productores hemos tenido la obligación en este tema. No solamente tenemos que ser innovadores en la creación de contenidos, tenemos que ser innovadores en la forma como contamos esas historias y cómo aprovechamos al máximo esas diferentes pantallas y diferentes plataformas al servicio del contenido, en el sentido que poder llegar a múltiples públicos. Entonces, insisto, no desaparece, se mantiene, evoluciona, pero también hay algo muy particular y muy lindo y muy interesante porque conserva esa esencia de lo local. Y voy a referirme un poco a lo que Alexandra ahorita hace un momento advertía, que eso es lo bonito de poder encontrar diferentes momentos, no la televisión por ser abierta en este caso, pues digamos que tenemos que hablarle a todo el mundo, pero sí es bonito. Y ahorita que Alexandra venía de viaje de México, que digamos que qué rico llegar a casa nuevamente, ¿no? Me refiero, después de tanto viajar, y quiero decir con esto, analogía es, me voy por todos los canales y viajo por el mundo, pero qué rico es volver a llegar a casa. Entonces, cuando uno llega a casa y vuelve a encontrar su canal local, regional, donde uno se siente identificado y reconocido, siente como un calor de hogar, una satisfacción, y además le da mucho más mayor valor a esos contenidos que me están ofreciendo. Entonces, sí tenemos que revisar los diferentes puntos, pero desde la producción, efectivamente, tenemos que aprovechar al máximo, y vuelvo, insisto, en una palabra, una frasita que di ahorita, hay que hacer producción inmersiva para llegar a esa televisión expandida. Entonces, hemos evolucionado. Profe en Casa, por ejemplo, es uno de los casos concretos que tenemos. Nace en medio de la pandemia, llegamos a todas las poblaciones del país, y qué bonito es mirar a esos chicos, a esos niños que no tienen internet, que de pronto escasamente tienen un teléfono donde tienen WhatsApp. La comunicación es abismal. O sea, hay miles y miles de comunicaciones día a día, en vivo y en directo, porque vamos en vivo y en directo a través de Señal Colombia, a través de radio, a través de Facebook, pero además estamos en constante comunicación por ellos a través de vía WhatsApp, bueno, y otras formas. Territorio Mágico, que es un gran espacio y una gran franja dirigida a los niños y algunos adolescentes, llevando esa programación entretenida, porque sí, efectivamente, tenemos que hacer una televisión entretenida para poder llevar nuestras historias. Entonces, hay múltiples formatos que estamos diseñando desde el sistema de medios públicos, en una televisión expandida y atendiendo un poco a la televisión que queremos, al título de este panel. Estamos diseñando esa clase de contenidos y tenemos que lograrlo. Lo estamos logrando. Hay evidencias de audiencia. ¿Llegamos a las audiencias? Claro que llegamos a las audiencias. Por lo tanto, la televisión no es que desaparezca y va a desaparecer, todo lo contrario, ha evolucionado, se ha transformado y se ha arraigado unos principios, unos valores y unos conceptos que definitivamente nosotros como televisión pública tenemos que ofrecer. Obviamente, con entretenimiento. Muy bien. Antes de entrar en el deber ser de esto que queremos para irlo sintetizando, aunque de alguna manera algunos de ustedes o todos lo han ido perfilando a lo largo de sus respuestas, quisiéramos hacer un breve paso en lo concerniente a contenidos, a estéticas, a tecnología, a formatos. Alexandra, por ejemplo, uniéndonos a lo que dice Carlos, hay nuevas estrategias, a veces intencionales, a veces no,
que de alguna manera performan la manera de hacer televisión, el streaming y esa imbricación entre el cine y la televisión, el uso de tecnologías de unos en otros, el uso de estéticas del cine en televisión, el uso de estrategias narrativas en uno y en otro de manera indistinta, logrando un pequeño universo, un pequeño clúster a través de la tecnología, Alexander. ¿Tu micro, porfa? Sí, Ok, ya. bien, No, perfecto. decía que quienes estamos aquí y hacemos parte de alguna parte de la cadena de valor de la industria, nos hemos visto abocados a escuchar estas grandes disertaciones, por ejemplo, que a mí me parecen un poco bizantinas y sin sentido, debo decirlo, de si voy a premiar una película en un festival de cine que se lanza por una plataforma de streaming. Y que creo que tiene un poco que ver con lo que estás planteando. Yo creo que la discusión es bizantina y yo creo que Almodóvar va a salir perdiendo. Es decir, eso ya no tiene sentido quedarnos en esa discusión. Ahora, a mí lo que me parece es que estas imbricaciones que se han dado, como tú las mencionas, Mario, lo que han hecho es enriquecer la producción audiovisual, sin duda alguna. Porque digamos que el hecho, por ejemplo, de que muchas de las producciones audiovisuales que hoy vemos a través de plataformas OTT tengan muchos elementos cinematográficos, y por supuesto Fernando sabe mucho más de eso que yo, les da un valor estético impresionante, digamos, que el hecho de que haya una conjunción de pronto características que eran propias de una narrativa audiovisual o de otra, en mi opinión lo que han hecho es enriquecerlas y en últimas pues salimos ganando quienes consumimos estos productos. Ahora, también soy un poco tradicionalista en lo que tiene que ver con el consumo del cine y quizás por lo que decía, porque el cine es un hecho social. Cuando arranca el cine la gente realmente yo creo que no va a involucrarse más en el verse en el cine que ir a involucrarse en el contenido de cine, ¿no? Por eso era que este tema de los registros y de las vistas en los primeros momentos históricos del cine es tan importante, pero el cine es un evento social y creo que evidentemente hay algunos elementos de la cinematografía que sin duda se aprecian y se pueden disfrutar mucho más en una pantalla gigante. Yo recuerdo, por ejemplo, que tuve la oportunidad de ver Roma de Cuarón, por supuesto a las 12 de la noche del día que se hacía el lanzamiento por una OTT, y cuando la vi, mi reflexión fue, esta película hay que verla en cine. Porque me parecía que la fotografía era algo tan espectacular que, que ameritaba una pantalla distinta, pero digamos que a mí no me preocupa mucho esas implicaciones en las diferentes narrativas, porque eso se ha ido desdibujando mucho. El entorno digital ha hecho que el cine y la televisión se acerquen cada vez más e insisto, eso me parece que no tiene nada de negativo, es muy positivo en tanto que pues genera unas estéticas que son realmente maravillosas. Ahora, de pronto lo que sí puede tener unas dinámicas diferentes es ya, más allá de la narrativa audiovisual, es el tema del consumo, es decir, de cómo genero yo un consumo. A mí, por ejemplo, me sigue costando mucho trabajo las plataformas OTT que tienen series con capítulos semanales, por ejemplo, porque han tratado de mezclar una cosa y otra y a uno le parece muy extraño, como que yo estoy ya acostumbrada a que la OTT, pues veo 30 o 15 capítulos un fin de semana y terminé. Entonces cuando me dicen, no, el capítulo que sigue es la semana entrante, que es algo de la televisión tradicional, ya me cuesta un poco, pero fíjense que hay otras personas que les gusta.
Y ahí, por aquí retomo otra pregunta que vi por ahí, y ahí el trabajo que hace la CRC, que hace la academia, en términos de investigación, me parece súper interesante para poder estudiar esos fenómenos de consumo. Eso que tú estás planteando, Mario, de cómo se han ido mezclando unas narrativas con otras, realmente uno ve que las plataformas OTT, e insisto, sabe más de eso aquí el profesor Fernando que yo, pues tienen un lenguaje casi que cinematográfico en muchas. O sea, yo veía el otro día, qué sé yo, Frontera Verde de Ciro Guerra. Yo decía, esto es como cine visto en televisión. Pero a mí me parece que ahí hay muchos fenómenos que ameritan estudio en términos de la razón, en términos de lo que estamos viviendo, porque a veces también siento que llegamos a conclusiones fáciles sin sustento. Les voy a poner un ejemplo que fue muy particular y muy gratificante para el trabajo que hemos venido haciendo con Señal Memoria. Hicimos unos focus group para determinar quiénes eran los usuarios de Señal Memoria, o sea, quiénes estaban accediendo a material de archivo y para qué. Y siempre pensamos que el tema de la memoria era algo un poco nostálgico. Y nos encontramos con que el grueso de la población no estaba de los 40 hacia arriba, sino estaba entre los 20 y los 40, que contradecía un poco lo que creíamos que sucedía con la memoria. Y más sorpresa nos encontramos porque dijimos, claro, estudio, trabajo, no entretenimiento. El objetivo fundamental es entretenerme porque me parece divertido ver videos de cómo la gente se vestía o cómo la gente hablaba, o me gusta ver cómo se hacía televisión en otras épocas. Entonces, creo que hay fenómenos que aún tenemos que estudiar mucho, tanto en cómo se han imbricado esas narrativas y también en cómo se han tratado de trasladar mecánicas de consumo de un medio a otro, que eso también me parece súper interesante. Muy bien, Fernando. ¿Pasa lo mismo con los denominados formatos y con el cacharreo? Hay una sobredimensión del formatismo, invirtiendo un poco la frase, ¿hay gente para tanta cama? La oferta y la demanda se dan de manera simultánea, o hay exceso de oferta, o hay demasiada preocupación por los formatos y de pronto ese no es el camino central, Fernando. Lo que sí ha pasado, Mario, es que ha habido transhumancia, ha habido éxodos, por ejemplo, del cine a las plataformas OTT, y pasó en el mundo y pasó en Colombia. O sea, muchos de los equipos y muchas de las productoras que tradicionalmente estaban haciendo cine en Colombia, ahora están haciendo series para estas plataformas internacionales. ¿Qué pasó? Que el espacio de producción de las que tenían esas productoras, pues pasó a ser ocupado por otras productoras emergentes que venían en ese proceso de buscar la manera de hacer cine, y que les preocupa más el cine, como lo definía Alexandra, como un fenómeno social. Entonces, yo quiero hacer cine porque me interesa dar una voz, una visión y generar una memoria para el país, que es la mirada que tú puedes tener como productor cinematográfico en un país como Colombia, en un país latinoamericano. O me interesa crear desde el lenguaje cinematográfico contenidos para la televisión de plataforma, o me interesa generar contenidos, por ejemplo, con un mayor nivel de inmediatez para la televisión de flujo, porque lo que quiero hacer es informativos, porque lo que quiero hacer es, no sé, transmisiones en directo deportivas. Entonces, lo que sí está pasando es desde antes. Entonces, esa formación que tradicionalmente se daba en la persona que hacía producción audiovisual, hoy pensar, por ejemplo, en formar a alguien únicamente como cineasta, o formarlo solamente como productor de televisión, o formarlo solamente como guionista. Por ejemplo, un guionista hoy en día, la mayoría de los guionistas del cine migraron a los videojuegos, y entonces el cine
se quedó sin guionistas y hay un espacio entonces para los que venían detrás a empezar a suplirlo, porque los guionistas tradicionales se fueron para un modelo de construcción de historias que está pagando mucho mejor que en la industria del videojuego. Entonces, yo sí creo que hay espacio, yo sí creo que las escuelas tienen una oportunidad maravillosa, además de, ojalá, entender todo el tinglado, todo lo que está pasando y asumir esa responsabilidad en la formación de cada una de las personas en estas diferentes áreas, de cada uno de los profesionales, de sembrarles esa semilla de la responsabilidad de lo que significa crear contenidos audiovisuales para crear cada plataforma, de sembrarles esa inquietud de la multiplataforma en su desarrollo profesional, de sembrarles ese respeto por el oficio que se puede perder de pronto cuando se pasa a unas plataformas más inmediatas y a unas producciones digitales, y pensar que porque no estoy haciendo el cine argéntico tradicional o porque no estoy haciendo una producción que es de mucho más costo, entonces no debo respetar tanto a las personas que están en el set como al público que va a ver el producto final. Entonces hay una responsabilidad enorme en la academia en entender lo que está pasando con todas esas cadenas de valor que se están moviendo y de formar a esos profesionales con un sentido distinto, con una mirada mucho más abierta, con una responsabilidad mucho más grande, y ojalá, como lo plantea Mauricio, con una mirada de país también, con un corazón de país más grande, ¿no? Como entender también que nos falta contar un montón de historias de nuestro país, nos falta contar un montón de imágenes de nuestro barrio, entonces hacerlo también con esa idea y con esa consecuencia, porque nosotros nos hemos demorado en entenderlo, pero el mundo no. Fíjate, la estrategia que tiene Disney de penetración global es precisamente ir a lo local, ¿no? Es meterse a la aldea pequeñita en Italia y hacer una historia muy específica contada en italiano por italiano, pero que tiene una trascendencia global, o venir hasta Colombia a enseñarnos a contar historias desde una visión local, pero con una visión global. Entonces, si nosotros formamos a los profesionales pensando en que no importa en qué plataforma vas a estar, vas a ser un responsable de aquello que vas a contar y lo tienes que hacer con la calidad y el respeto por el oficio y por tu público, creo que la academia tendrá un sentido en todo esto que estamos construyendo. Ya vamos a poner un poquitito el acento, Fernando, en la parte académica, muy particularmente desde la perspectiva de nuestra especialización, el deber ser y las responsabilidades en la construcción conjunta de este presente y este futuro. Pero quisiera preguntarle a Mauricio cómo vive la televisión pública esta esquizofrenia, esta presión sobre los nuevos formatos. Claro, es un asunto de carácter integral, pero esta presión sobre los nuevos formatos y esta presión sobre el cacharreo, sobre la tecnologización, sobre el hiperoptimismo tecnológico, ¿cómo lo vive la televisión pública, Mauricio? Bueno, digamos que nosotros y desde la televisión pública sí hemos tenido, digamos, unas acciones no de último momento. Yo creo que RTV, ese sistema de medios públicos, desde hace ya rato estaba pensando en generar fórmulas y generar modelos diferentes de contenidos o modelos de negocio que atiendan a múltiples plataformas. No nosotros solamente por ser y abarcar, digamos, diferentes instancias, diferentes plataformas y marcas. Vuelvo, insisto, radio, dos canales de televisión, YouTube, Facebook, Instagram y todas esas plataformas y todo lo que alberga, no necesariamente, aunque sí quisiéramos de una manera transversal atender desde todas las marcas los contenidos, hay que hacer un diseño responsable de un comienzo, ¿cierto? Y revisar el alcance y el objetivo a dónde queremos llegar. Obviamente, cada plataforma tiene un diseño distinto, que atiende de pronto un objetivo, sí, pero el alcance es completamente distinto. Por lo tanto, la información que recibimos, y me retomo la pregunta que hacía Cristian Vitar, una de las primeras preguntas, que si tomamos insumos de esos evaluación de audiencia, claro que se toman, y es ahí donde uno podría determinar qué diseño, cómo lo diseño, para quién lo diseño y cómo lo emito, o en dónde lo ubico el contenido, en qué pantalla, para que tenga esa efectividad. Sin duda, y estamos acostumbrados a, digamos, anteriormente, a unos hábitos de audiencia marcados por la televisión, y era clarísimo para una audiencia unos años atrás que
casi que sin mirar el reloj, la televisión era la que te marcaba el tiempo. Y entendía uno, ay, está la cancioncita del noticiero a las 7, es porque son las 7. O es que sonó el jingle de la novela tal, es que son las 8:30. Y así sucesivamente. La televisión, en su momento inclusive, marcaba unos hábitos, o más bien la televisión estaba dirigida a unos hábitos de audiencia. Por eso es que en un principio la televisión básicamente atendía una franja del mediodía, la tarde no existía, perdón, la mañana no existía, al mediodía existía televisión, por la tarde no existía y volvía a retomar casi a las 6, 7 de la noche, ¿verdad? Eso obviamente con el tiempo fue cambiando y si recordamos, para los que en algún momento tuvieron esa experiencia, esos apagones en su momento, que fue en la década, hace ya bastante rato, había unos apagones en el país de luz y por lo tanto, digamos, generaron otras instancias de poder revisar contenidos. Entonces, digamos que este modelo de televisión que tenemos en Colombia, que solamente atendía ciertas horas del día, lo atomizaron un poquitico, repartieron a todas las programadoras que en su momento se llamaban así, y eran las que atendían los diferentes espacios de televisión casi que las 24 horas, porque a eso llegamos. Ahora no son las 24 horas, ahora es 24 horas en televisión, pero 24 horas en radio, 24 horas en plataforma. O sea, digamos, tenemos contenidos para dar y convidar. Tenemos una multiplicidad de pantallas, plataformas, formatos, como lo están advirtiendo en este momento, pero hay audiencia para todos. Simplemente hay que pensar y obviamente lograr buscar información a quién le estamos hablando, a quién estamos dirigidos, para poder generar y diseñar formatos, contenidos y plataformas para poder ser efectivos en esa comunicación. Entonces, ahora, hablando un poco del cine, pues digamos, cada uno tiene un público distinto y un momento distinto. El tema, yo creo que ha marcado realmente una definición en esas estrategias, ha sido el tiempo. Antes la gente podía llegar a almorzar a su casa, inclusive, ¿no? O llegaba temprano a su casa. Ahora digamos que el tema del almuerzo, entre comillas, para poder sentarse en un comedor y tener su pantalla enfrente y poder ver un noticiero, ya no tienes a lo mejor la posibilidad. Entonces esos hábitos de audiencia y consumo han cambiado y hay que generar contenidos para esos momentos distintos, unos con mayor tiempo de duración, formatos más largos, para ver de pronto una pantalla en una gran sala de cine, otros momentos un poco, otros formatos un poco más pequeños para ver en pantallas de televisión o en su tablet o en sus teléfonos. Digamos que obviamente cada formato está diseñado y debería estar diseñado de esa manera, ¿no? O sea, digamos, obviamente hay gente que en su teléfono puede ver una película de 2 horas y media, pero digamos, no es el momento o el espacio más cómodo para poderlo ver, ¿no? El teléfono muy seguramente pues atiende a otros formatos de un poco más de pequeños formatos, de pequeño tiempo, que nos permite, digamos que revisarlo en cualquier momento, mientras va y se desplaza de un lado al otro, mientras está en una fila en espera, en fin. Pero cada formato y cada pantalla tiene su contenido. Entonces, la responsabilidad no solamente desde la televisión pública, sino desde todos los productores audiovisuales y las empresas productoras, pues digamos que deberían incorporar esa información que viene de la audiencia para generar formatos acordes a las necesidades. Muy bien, Mauricio. Entonces, con esta intervención damos cerrada esta fase amplia de diagnóstico sobre la televisión que tenemos desde las aristas que ustedes lo han planteado. Quisiéramos en la última fase poner un acento especial en los retos y desafíos que tiene la televisión para el futuro inmediato y el mediano plazo, y el papel de la academia en esa responsabilidad de construcción. A ese propósito, en el chat, Carlos nos ha compartido el contenido de la especialización de televisión expandida y transmedia, para que quienes la quieran conocer allí en el chat pueden entrar y conocerla, pero también la perspectiva de nuestros estudiantes sobre la televisión y que tenemos y el audiovisual que queremos, como teniendo también esa perspectiva desde acá. Pero así, con Esfero y con libreta, Alexandra, Mauricio y Fernando, quisiéramos que nos pusieran tareas a esos retos
que tiene la televisión y a los cuales tiene que responder. Ustedes ya lo han barruntado de alguna manera en sus intervenciones, y que debemos responder para ser coherentes con el crecimiento del medio televisivo en general y del medio audiovisual. Así que, ¿qué tareas tú nos quieres dejar sobre qué retos, Alexandra, por favor? Bueno, yo creo que sí hemos mencionado de manera dispersa algunas, pero la primera de ellas es que por supuesto, la misma industria audiovisual ha cambiado de manera importante y que un estudiante como el que van a tener ustedes, un estudiante de este tipo de especializaciones, tiene que conocer muy bien ese nuevo entorno de industria, tiene que conocer muy bien la cadena de valor que hace parte de ese entorno de la nueva industria de la televisión y del audiovisual en Colombia, para hablar de mejor cine y televisión. Es muy importante el conocimiento de ese entorno, porque ese conocimiento da varios elementos adicionales. Uno tiene que ver también con las nuevas narrativas audiovisuales, porque claramente, y creo que lo podemos constatar en muchos ejemplos, claramente las narrativas, las formas de producción van cambiando con el tiempo. Yo lo veo todo el tiempo cuando presentamos películas restauradas. Las películas restauradas necesitan ser contextualizadas para ser comprendidas, porque si no, quien las ve se pierde un poco, porque precisamente está hecha en otro contexto y en otra forma de contar historias, como nos decía Fernando, que eran propias de otros momentos históricos. Entonces, hay que conocer esas nuevas narrativas audiovisuales que además están ligadas a unas estéticas muy propias de la época, y que también están muy ligadas además a unas formas de consumo diferentes. Y creo que eso es muy importante para estas generaciones que están hoy haciendo audiovisual, es decir, conocer esos cambios, esas transformaciones, porque solo eso les va a permitir ser creativos, transgredir, arriesgarse, jugar con esas posibilidades que nos presenta hoy el mundo de lo audiovisual. Y otro elemento que me parece clave también es una comprensión de las nuevas formas de financiación de la industria audiovisual. Porque obviamente lo que quiere alguien que se aboca a hacer un estudio de este tipo, pues es producir audiovisuales. Y obviamente pues existen muchos mecanismos para hacerlo, y hay que tener claridad en ese mundo de opciones que hoy permite la institucionalidad de un lado, el Estado de otro también, y por qué no los nuevos mecanismos como el crowdfunding, es decir, como también poder mostrar un panorama de opciones que permitan materializar todo el aprendizaje de estos nuevos escenarios, que además me parece muy interesante que sea como en compendio, porque quizás a veces ve uno como unos estudios o unas posibilidades de estudios mucho más fragmentados de subtemas, pero acá lo que estamos viendo en la especialización es como una mirada muy global de ese ecosistema digital, y en ese sentido subrayo su relevancia. Muy bien, Fernando. Hablábamos de libreta y esfero, pero bueno, también de tablets y celulares en esta lógica Del de audiovisual. multiplataforma del audiovisual y la imbricación entre lo digital y lo tradicional. Fernando, entonces, para alimentar este currículo y para alimentar la mirada de los docentes y de los estudiantes de nuestra especialización, ¿qué retos nos quieres proponer? ¿Qué tareas nos quieres dejar? Yo creo que los retos son algunos difíciles, pero necesarios. Yo creo que lo primero que tendría que pasar es que ojalá no haya una endogamia, no haya una mirada al ombligo muy fuerte dentro de los productores que se piensan formar a futuro. Y eso significa, aquí por ejemplo veo una población maravillosa, lástima que las cámaras no estén abiertas, pero por ejemplo, tareas que debería tener
un productor o alguien que se está formando en esta especialización, leer mucho las investigaciones que se desarrollan en entidades como la nuestra, pero también en la academia. Por ejemplo, aquí está María Urbaski. Qué interesante, por ejemplo, que alguien dentro de ese proceso pueda tener acceso a toda la teoría que se ha desarrollado alrededor de la producción audiovisual, de la producción universitaria, por ejemplo, que ha hecho ella de manera particular. Ver nuestra producción nacional. Aquí está Cristian Vitar, por ejemplo, un documentalista, antropólogo premiado a nivel nacional, internacional, y muchas de sus películas, de sus documentales, pasan un poco de lado con toda la oferta que está llegando sobre esas plataformas de OTT. Entonces se nos olvidó ver lo nuestro, ver todo lo que está recuperando Alexandra, ver todo lo que está quedando allá en la memoria de patrimonio fílmico, porque si queremos producir bien para el futuro, pues tenemos que mirar el pasado y darnos cuenta, por ejemplo, que no estamos inventando muchas cosas, ¿no? Que estamos parados sobre hombros de gigantes, y que si miramos, y quiero ser documentalista y tengo que ver la obra de Cristian, pero también tengo que mirar lo que hizo Carlos Álvarez, pero también tengo que mirar a Marta Silva, y eso ¿dónde lo voy a encontrar? En la memoria y en ese esfuerzo que significa: esta noche no voy a ver Netflix, esta noche voy a buscar una producción nacional, la voy a ver y voy a aprender de ella como creador hacia futuro. Aprender de que esto es un ecosistema mucho más extenso que solamente producir. Aquí está Fernando Charri, por ejemplo, que tiene un festival en su universidad que tiene muchísimos años y que permite también la circulación de obras nacionales. Y creo que la circulación sumada a la producción intelectual, sumada a la producción audiovisual, o sea, hay que entender todo ese universo completo, porque si el que quiere especializarse o quiere centrarse en el tema de la producción cree que únicamente es producir, creo que ahí se va a equivocar, y eso sería un desastre grande para la especialización. Me parece que a medida en que logren todos estos universos que están maravillosamente hoy aquí presentes, por ejemplo, entender y generar un diálogo entre ellos, ver, escuchar, ver lo suyo, leer esas investigaciones, entender el ecosistema, cómo funciona, qué hacen las entidades en Colombia, ¿no? ¿Qué es Proimágenes? ¿Qué es el Consejo Nacional de Cine? ¿Qué es la Fundación Patrimonio? ¿Cómo está compuesto RTBC dentro de esa maravillosa interdisciplinariedad que nos contaba Mauricio, por ejemplo? Voy a entender realmente qué puedo crear, dónde puedo entrar, qué es lo que puedo producir y dónde puedo ser mucho más útil como creador audiovisual nacional hacia el futuro. Muy bien. Mauricio, entonces tus perspectivas, tus propuestas, tus retos, las Pues, tareas que nos dejas. listo. Digamos, recojo un poco lo que dijo Fernando, lo que dice Alexandra. Además, estoy completamente de acuerdo con todo esto, pero digamos, voy a hablar un poco más desde la producción. Y desde la producción como tal, digamos, generadores de contenidos, insisto en el tema de tener una mirada distinta más allá de la pantalla a la cual estamos o estábamos normalmente acostumbrados, que es producir para televisión. De hecho, inclusive dentro de RTBC, los contratos de los productores ya no son productor de televisión para Señal Colombia. Aquí son productores integrales que de alguna manera me abarca todas las plataformas, abarca todas las marcas, y desde ahí esa mirada empieza a tener esa perspectiva distinta. Entonces, obviamente hay que conocer las audiencias, sí, hay que mirar las oportunidades como Fernando lo dice, esculcar, mirar a dónde poder llegar, conocer el medio, conocer la industria, no quedarse en lo que estamos acostumbrados a hacer. Yo creo que esa manera de innovar no solamente se innova en contenidos, se innova en procesos, en búsquedas, en formas distintas de presentar, de narrar, de hacer, de optimizar y diseñar, de diseñar y optimizar un presupuesto. Cuando he insistido mucho en la inversión en la producción para generar televisión expandida, es ahí donde toca meterse a la producción de lleno. Y si antes uno diseñaba un presupuesto exclusivamente para televisión, miremosle esas aristas. Con una cámara fotográfica que yo llevo a la producción y generar algunas fotos y contenidos, que a lo mejor me estoy hablando no solamente para tener el recuerdo del viaje o de la producción, sino eso, cada foto podría generar historias independientes que podrían ser ubicadas de una manera distinta, ¿verdad? Y si yo conecto esa fotografía, aparte del contenido de televisión de plataforma de algún canal público o privado de televisión, esa fotografía me puede llevar
a generar historias distintas ubicadas en otras plataformas distintas. Entonces, el reto es diseñar, efectivamente, con todo esto que acabo de decir, unos modelos de negocio, unos modelos de producción acordes efectivamente al consumo actual de contenidos audiovisuales. Obviamente, seguramente el presupuesto antes era más pequeño, ahora hay que involucrarle un poco más, o ser más creativos a la hora de poder optimizar esos recursos que estamos planteando y mirar efectivamente, sin duda, el alcance de lo que estamos produciendo. Cuando empecemos a aterrizar ese alcance de ese contenido, a dónde va, a quién va dirigido, por dónde lo va a emitir, qué usos puedo dar, cómo puedo optimizar las grabaciones, cómo puedo generar, aparte de la historia para cual fue en principio a lo mejor diseñado, que es un canal de televisión, es poder inclusive con el material de archivo, que muchas veces uno desecha además, ¿por qué no ponerlo a disposición de la audiencia para que ellos mismos creen su propia historia? O sea, hay una gran cantidad de posibilidades desde la producción, pero obviamente se diseña y hay que advertirlo desde el comienzo, porque no puede llegar uno al final a decir, ¿para dónde era que iba? ¿Qué fue lo que hice? ¿Dónde está lo que hice? No hubiera hecho, hubiera aprovechado. No, diseñémoslo, aproximémoslo, aterricémoslo obviamente en un presupuesto viable, obviamente, con el alcance y con, obviamente, las limitaciones que tenemos también en las pantallas, en el público, y no solamente las limitaciones, obviamente, los alcances y la intención y deseo y las necesidades de esa audiencia. Entonces, ese es un poco el reto, meternos de lleno en un diseño de producción óptimo con optimización de recursos. Muy bien, pues hemos tomado atenta nota de consejos, sugerencias e inquietudes. Siempre reclamamos del Estado legislación, condiciones, circunstancias, reclamamos de las audiencias, coherencia, reclamamos de los productores. Bueno, pues también la academia tiene mucho que decir y mucho que hacer en esta perspectiva de co-construcción del audiovisual que queremos. Pues Alexandra, muchas gracias por estar con nosotros y muy interesantes tus luces y tus aportes, Alexandra. Bueno, Mario, muchísimas gracias y por supuesto a Carlos, a Fernando y a Mauricio, un placer estar aquí con ustedes. Estos son temas que apasionan realmente y que sin lugar a dudas me parece que generar este tipo de espacios es clave para poder hacer toda esta serie de reflexiones y además creo que estamos en una coyuntura muy especial de repensamiento y de reflexión, digamos, de sacudón. Así que es un buen momento para hacerlo. Sí, hay que sacarle tiempo para hablar de aquello que más nos gusta. Fernando, muchas gracias. Ha sido un gusto, muchas felicitaciones por esa especialización. Creo que va a ir muy bien, creo que muy necesaria en el panorama académico nacional, que siempre la academia esté reflexionando sobre los temas de imagen y más como lo ha hecho durante tantos años y con tanta seriedad la Universidad Javeriana. Entonces, ha sido un gusto estar acá, ha sido un placer y a la orden en la comisión para cualquier cosa que necesite. Muchas gracias, Fernando. De igual manera, Mauricio, muchas gracias. Gracias, Mario. Agradecer a Carlos y obviamente a mis compañeros de panel, Alexandra y Fernando, que también hemos tenido un recorrido y un acercamiento, digamos, y son en varios momentos de nuestras vidas profesionales que nos hemos encontrado y nos hemos acompañado. Y qué bien, y efectivamente, esta clase de momentos y espacios que sacamos para la reflexión y que vamos a trasladarlo en el momento que estemos allí en la especialización, obviamente son nutritivos, no solamente para la audiencia o para quienes están allí sentados, sino que para uno mismo, digamos que se hace necesario porque uno vuelve a pensar, rediseña o simplemente aterriza y confirma una vez más que por ahí es el camino o que simplemente tenemos la posibilidad de decir, oye, sí, podría haber otros caminos distintos. Es tener miradas distintas, es escuchar, es reafirmar y es construir definitivamente contenidos para esa gran audiencia que cada vez crece, que obviamente se reparte, pero que está ahí pendiente y todos los días consume y consume y consume. Para eso estamos. Así es, Mauricio. Muchas gracias y muchas gracias a las personas que están
o han participado con preguntas o han estado atentas a este panel, personas de la industria, personas del medio, postulantes, candidatos, docentes y demás. No voy a recordar que allí en el chat está el link a la especialización para quienes las quieran conocer y también los productos de nuestros estudiantes, hablando justamente del tema que ha sido el epicentro de nuestro panel sobre la televisión que tenemos y el audiovisual que queremos. Pues muchas gracias a todos. Carlos, lo dejo para la despedida. Muchas gracias y feliz tarde. Bueno, muchísimas gracias. No puedo simplemente más que repetir lo que ya Mario ha dicho. Muchísimas gracias a Alessandra, a Fernando, a Mauricio por acompañarnos, por estar presentes, por hacernos pensar y reflexionar y mirar todo esto que queremos llevar también a la academia y desde la academia trabajarlo con nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestros colegas, nuestros investigadores. La televisión que tenemos, el audiovisual que queremos, hace parte de esas reflexiones y de esa formación académica que queremos trabajar el próximo año en este programa. Nos han dejado muchos tics y algunas tareas y vamos a tomar atenta nota de todas ellas porque creo que son valiosísimas e importantes también, que la academia esté muy conectada cada vez más con la industria, con el sector público, con el sector privado, para que finalmente tengamos una televisión muy cercana a nuestros propios deseos y necesidades, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, nos veremos en otro espacio y en otro momento y un abrazo para todos. Gracias, Un abrazo. Besos, gracias. Mario. De igual manera, Alexandra, un abrazo, gracias. Muy Adiós, puntualitos. gracias, Mario. Muchas gracias. Buenas Muchas tardes. gracias. Hasta luego.